Bien, desde Instituto Batea lo que hacemos es esencialmente llevamos a cabo lo que se denomina unas sesiones de supervisión externa. Externa significa que es lo que desarrollamos un trabajo de acompañamiento a los equipos de trabajo y a los profesionales que trabajan en servicios sociales y en entidades de intervención social. Y nuestro objetivo esencial es, bueno, pues desde una mirada distinta, desde fuera de lo que es la propia dinámica de lo que son el equipo y de lo que es el desarrollo del desempeño profesional de las profesionales, es ver qué tipo de facetas están desarrollando su actividad profesional y, en definitiva, acompañarles en distinto tipo de métodos o posibilidades para poder mejorar tanto su desempeño profesional como desarrollar estrategias que le permitan sostenerse en lo que es el desarrollo de su propia actividad profesional, que, como sabéis, bueno, pues son contextos de gran presión, de gran desgaste profesional, tanto por lo que tiene que ver con lo que es la atención a las personas que están en programas y en servicios sociales, y lo que es la propia dinámica del funcionamiento de las organizaciones y los propios equipos de trabajo. Entonces, nuestra idea es desarrollar un contexto que permita mejorar la competencia profesional de los profesionales, que se convierta en un espacio que permita, en definitiva, poder cristalizar cualquier tipo de dificultad, cualquier tipo de conflicto o problema que estén desempeñándose tanto de manera individual o colectiva, y además que sea un espacio que permita desarrollar y adquirir estrategias para el sostenimiento, para el autocuidado profesional, tanto individual como colectivo. Permite abordar distinto tipo de dominios de lo que es la actividad de un programa, un servicio de intervención social o de servicios sociales. El primer dominio de atención tiene que ver con lo que es el funcionamiento del propio equipo de trabajo. En muchas ocasiones, las dinámicas de funcionamiento que tienen los equipos, un poco cómo se organizan, cómo se plantean las intervenciones, cómo organiza lo que tiene que ver con los criterios de funcionamiento, pues en muchas ocasiones pues, generan dificultades a la hora de llevar a cabo la práctica profesional, incluso pueden generar dinámicas que pueden ser contraproducentes en el sostenimiento de los profesionales y las profesionales. Nuestra idea, en definitiva, es poder abordar desde este marco pues, estrategias, herramientas que les permitan pues, desarrollar este tipo de acciones. En el plano de carácter individual, que es otro de los escenarios, otro tipo de contextos que abordamos, como hemos comentado, es generar de alguna forma reflexiones en las profesionales y en los profesionales que les permitan, en definitiva, saber si están de alguna forma desempeñándose de manera adecuada o correcta en lo que tiene que ver con el contexto de intervención y de abordaje de las necesidades sociales con las cuales están interviniendo. Y este contexto lo que permite es reflexionar sobre distinto tipo de dominios, tanto como conocimientos, habilidades, actitudes, llevar a cabo un abordaje de lo que es el aspecto de gestión emocional y el estado emocional, tanto individual y como equipo de trabajo, y además, en algunos escenarios, en algunas ocasiones, incluso llevar a cabo una reflexión ética de cómo se lleva a cabo el proceso de intervención. Recordemos que los profesionales en este contexto tienen que acogerse a códigos deontológicos de funcionamiento que les obligan a poder llevar a cabo la intervención para garantizar ciertos deberes y sobre todo derechos de los beneficiarios y beneficiarias en un marco deontológico muy marcado. Entonces, llevamos a cabo también ese abordaje de llevar a cabo esa reflexión de cómo están llevando a cabo el ajuste de los principios y valores de las distintas disciplinas que trabajan en servicios sociales e intervención social. Tenemos la hipótesis, yo por lo menos la manejo, de que si sabes que una profesional está actuando y un equipo de trabajo está actuando bien, es un factor de protección en el proceso de desgaste que están desarrollando diariamente en enfrentamiento con situaciones muy complejas y muy difíciles. La supervisión tenemos que entenderla que aborda distinto tipo de aspectos dentro de la dinámica de funcionamiento de un equipo y los profesionales de servicios sociales. Pueden de alguna forma abordar cuestiones, como hemos comentado, en esas dos grandes categorías, tanto el planteamiento de carácter grupal o de equipo como el planteamiento de carácter individual. En muchas ocasiones los equipos tienen dificultades como para poder generar estrategias o actuaciones que les permitan funcionar adecuadamente como equipo de trabajo, es decir, de desarrollar lo que tiene que ver con un proceso de liderazgo por parte de las profesionales que desempeñan roles de dirección, por ejemplo, que es un factor muy importante y muy significativo. Los equipos de servicios sociales, aparte de ser jefaturas, tienen que convertirse en líderes para las profesionales y para los profesionales del equipo de trabajo. En muchas ocasiones hace falta formar y capacitar a las personas que desempeñan estas posiciones en ese tipo de rol concreto. Aspectos como puedan ser las culturas de equipo. En muchas ocasiones desempeñamos el trabajo adquiriendo una serie de dinámicas, una serie de hábitos de funcionamiento que en muchas ocasiones no son adecuados para poder desarrollar realmente actuaciones que nos permitan alcanzar los resultados en nuestros contextos de intervención, ¿no? Y además, incluso ese mismo tipo de cultura puede convertirse en un factor que puede llegar incluso a erosionar el engagement, el tema del compromiso profesional de las profesionales que trabajan en este tipo de equipos, ¿no? Entonces, son factores que son multidimensionales, vamos a llamarlo de esta forma, y son aspectos que abordamos desde el marco de lo que es la supervisión, ¿no? A nivel de individual, reitero, pueden ser marcos mucho más amplios, desde lo que tiene que ver con el desarrollo de actitudes, enfrentamientos con la realidad, con los distintos tipos de casos, el desgaste emocional que supone
en muchas ocasiones llevar a cabo el abordaje de casos que son muy complejos y muy complicados y que afecta a lo que tiene que ver con lo que es el propio aspecto emocional o de estado de ánimo de las personas, recolocarse en ese tipo de escenarios para poder, reitero, sostenerse en el marco de funcionamiento de este tipo de servicios. Yo creo que hay un aspecto que es muy importante en este momento en lo que es el equipo de trabajo. Es el salario emocional que pueden recibir las profesionales y los profesionales que desempeñan su labor. Yo creo que puede ser un marco para poder facilitar un espacio a las profesionales y a los profesionales para poder mantener el compromiso de trabajo con la actividad y con las organizaciones. Creo que forma parte de un escenario longitudinal en el tiempo que le permite a la persona ir reflexionando, ir adquiriendo, ir incorporando nuevo tipo de aspectos de intervención, de habilidades, de reflexión, de duda, de debate, como hemos comentado, espacios de encuentro con el resto de compañeras y de compañeros, porque en muchas ocasiones hay muy poquito tiempo para poder efectivamente en un momento determinado compartir, triangular o poder efectivamente poner encima de la mesa determinado tipo de dificultades. Ese tipo de aspecto emocional tiene que ver mucho con lo que es lo que actualmente podemos llegar a plantear como ese salario emocional, ¿no? Es decir, no estamos trabajando solamente por una cuestión relacionada con lo que es la actividad, un salario, una remuneración, sino que mejora ese grado de compromiso. Yo creo que también en un aspecto interesante y especialmente las modificaciones que están produciéndose en el mercado de trabajo actualmente y que afectan a todo tipo de organizaciones, es un proceso que tiene que ver con la dinámica de retención del talento. ¿En qué sentido? Que si no tú estás desarrollando estrategias de mejora de lo que tiene que ver con lo que es el contexto de organización, de los equipos, de estar pendiente del desarrollo de capacidades, de talento de cada una de las profesionales en tu equipo de trabajo, muchas ocasiones ese compromiso no se ve fomentado. ¿Qué es lo que sucede esto? Pues te vas a buscar en otro tipo de entornos, otro tipo de organizaciones, ese tipo de escenarios que te permitan sostenerte de una manera mucho más a gusto, vamos a llamarlo de esta forma, en lo que es el entorno de carácter profesional. Si tú generas contextos, herramientas que favorezcan la retención de ese talento, esto va directamente en beneficio de los propios equipos de trabajo, de las propias actividades que tú desarrolles en tu organización. ¿En qué sentido? El talento, la capacitación, la competencia del profesional, de la profesional, es un aspecto significativo en cuanto a la apuesta del valor añadido que da tu organización, tu servicio, tu programa de intervención social, ¿no? La distinción como profesionales. Y esto es un elemento que en muchas ocasiones pues tenemos un segundo plano. Yo creo que las personas que dirigen tienen que tener en consideración que cuidar a tu gente, vamos a llamarlo de esta forma, es aspecto esencial como para poder garantizar que tú vas a prestar un servicio de calidad y sobre todo, y en último término, que los beneficiarios y las beneficiarias de tus programas van a recibir los mejores servicios, atenciones o intervenciones para poder resolver los problemas que traen directamente a los dispositivos o a los programas. Cuando llevamos a cabo los programas de supervisión, lo primero que llevamos a cabo es un contacto directamente con la organización, con el equipo de trabajo que nos solicita llevar a cabo el trabajo de supervisión, el programa de supervisión. Bien. Desde este marco lo que hacemos es llevar a cabo una entrevista donde lo que hacemos es identificar pues, qué tipo de cuestiones son las que efectivamente son necesarias abordar con este equipo de concreto. Es decir, qué tipo de necesidades son las que han detectado para poder ser capaces de ser abordadas en el programa. Pueden ser situaciones vinculadas con supervisiones de casos, por ejemplo, pueden ser situaciones vinculadas con la gestión del equipo de trabajo, dinámica de equipo de trabajo, cómo funcionamos, cómo nos integramos, cómo estamos desarrollando la actividad, cómo nos coordinamos, ¿no? El otro eje que es análisis de casos. Una vez que lo llevamos a cabo la intervención, nosotros sí tenemos como una especie como de pequeño guioncito, básicamente, con una serie de fases, donde lo que hacemos es primero llevar a cabo, independientemente que hayamos llevado a cabo este contacto de identificación de necesidades, siempre las primeras sesiones son de carácter exploratorio. Ver, pulsar de las distintas participaciones que tienen en el grupo, pues qué tipo de aspectos son las que desde su marco son interesantes o qué le gustaría desarrollar o trabajar en cuanto a lo que es las sesiones de supervisión. Luego lo que hacemos es total y absolutamente un proceso de adaptación realmente, no solamente a las temáticas que quieren abordar, sino también al momento en el cual se encuentra el grupo concreto. Es decir, en un grupo nunca nos hemos visto en una situación donde es algo estático, sino que va evolucionando en el tiempo. Desde ese marco lo que hacemos nosotros es ir adaptándonos al ritmo, a los contenidos, a las temáticas, a las cuestiones de carácter emergente que pueden aparecer en las sesiones de supervisión, una adaptación normativa, una adaptación de algún tipo de política, de algún tipo de proyecto en concreto, modificaciones metodológicas. Lo que hacemos nosotros es adaptarnos realmente a ese tipo de contexto, a esa identificación de esas necesidades y ese tipo de problemas. Sí que es cierto que lo que hacemos es trabajar desde un marco donde todas las personas participan, respetar todas las intervenciones que tienen cada una de las profesionales y los profesionales de las sesiones de supervisión e intentar, evidentemente, llegar a algún tipo de acuerdos o a algún tipo de compromisos para poder desarrollar la actividad. Siempre desde el marco de carácter reflexivo, porque en muchas ocasiones no es posible o no es necesario, o estamos simplemente hablando de ventilaciones emocionales, para que la gente simplemente permita un poco contrastar dónde está situado a nivel emocional, a nivel de desgaste.
Por lo tanto, en ese sentido es más o menos tenemos guiones estandarizados, pero evidentemente nos adaptamos a necesidades de la organización y luego, ¿qué es lo que sucede? Cada proceso es total y absolutamente único. Suelen ser efectivamente sesiones que desarrollamos entre una o dos profesionales de supervisión. Pero el profesional tiene su propio estilo, su propio marco doctrinal, su propio esquema de funcionamiento. Sí que es importante de alguna forma cuando las sesiones de supervisión las desempeñamos dos profesionales, que es desde nuestro marco el modelo más adecuado para poder desarrollar una sesión de supervisión, donde una persona lo que hace es desarrollar la actividad de dinamización del grupo, plantear al equipo y a las personas las preguntas problematizadoras, ser capaces de poder detectar dificultades, ver un poco de alguna forma dar feedback al grupo, ¿de acuerdo? Y tenemos una segunda figura que es otro supervisor, otra supervisora, que lo que hace es llevar a cabo una tercera, tres tipos de funciones. Primero, lo que hace es, tiene la libertad como para poder plantear cualquier tipo de comentario de la temática que se esté abordando, desde su prisma, desde su forma de entenderlo. Aquí es muy importante que las dos profesionales pues tengan efectivamente pues una idea clara y nítida de que deben ser elementos o aportaciones de carácter complementario. La segunda función que tiene de alguna manera esta persona es llevar a cabo una observación participante de cómo es la evolución del grupo de trabajo, pues donde se identifican pues, aspectos vinculados con la comunicación no verbal, con los silencios, con aspectos o conflictos que han quedado velados. Y luego una tercera función que es muy importante para nosotros es que esta persona también da feedback al otro compañero o compañera. ¿Para qué? Para que sea capaz de poder identificar pues cómo ha sido su propio desempeño profesional. Nosotros, cuando todo profesional tiene una serie de puntos ciegos, nunca mejor dicho, la supervisión sirve para esto. Entonces, tenemos una serie de puntos ciegos donde no nos damos cuenta, pues aspectos que a lo mejor no han sido coherentes o no han sido adecuados o que han quebrado al grupo, han sido, pues a lo mejor la comunicación ha sido adecuada. Y lo que hacemos es que esta figura da feedback al compañero o compañera para que sea capaz de darse cuenta de qué tipo de aspectos puede mejorar tanto en el seno del propio proceso con el equipo o bien incluso en su propio desempeño profesional. Desde nuestro punto de vista es la tipología de supervisión de calidad, es decir, un grupo con dos profesionales que puedan desempeñar roles diferenciados, dinamización diferenciada, siempre con un trabajo muy importante, muy denso entre estos equipos y el equipo y todos los equipos de supervisores y supervisoras de Batea para ir de alguna forma reflexionando permanentemente sobre metodologías, dinámicas, perspectivas de trabajo que nos permitan en ese sentido siempre con un proceso de mejora permanente, ¿no? La supervisión con metodología como pauta está dirigida para cualquier tipo de profesional que esté desempeñando una labor de intervención educativa, sanitaria, psicológica. Es, en definitiva, una plataforma de mejora del desempeño profesional. La dinámica de intervención en servicios sociales y en programas de intervención social, estamos hablando de programas, de grupos, de equipos multidisciplinares. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Pues en muchas ocasiones el trabajo de supervisión tiene que ver con un proceso de integración de este tipo de multidisciplinariedad. Y me explico. En muchas ocasiones existe un sesgo de cuáles son los aspectos más interesantes o más importantes a abordar desde un marco de intervención, los psicológicos, los sociales, los educativos. ¿Qué es lo que significa? Que en algunas ocasiones cada profesional o cada grupo de profesionales de su disciplina tienen incluso lenguajes propios, categorizaciones conceptuales propias y lo que les falta en algunas ocasiones a esos equipos es trabajar con aspectos de carácter común, es decir, construir propios conceptos, propias ideas, llegar a acuerdos de lo que significan las cosas. Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que para cualquier tipo de profesional de este tipo de disciplinas, como yo creo que siempre es interesante y siempre desde el marco de a lo mejor tener un espacio de encuentro conjunto. En cada momento la supervisión sirve para situaciones distintas a las profesionales y a los profesionales. Cuando tienes poca experiencia, la supervisión te permite, pues tanto como sea un proceso de integración en el propio equipo de trabajo, por ejemplo, pero además darte cuenta de tener un espacio para poder mejorar tu desempeño, elementos críticos, cómo de alguna forma abordar situaciones, resolver problemas, poder incorporar a tu bagaje, generar de alguna forma escenarios que reduzcan la incertidumbre, los miedos que podemos llegar a tener cuando no tenemos experiencia profesional. Pues ese tipo de aspectos, pues podemos de alguna forma focalizarlos para este tipo de personas, ¿bien? Para cuando estamos hablando de personas que a lo mejor con más la trayectoria profesional, pues a lo mejor tenemos que trabajar más con el tema del, a lo mejor del desencanto, del cansancio, del todo el tema del desgaste profesional a nivel emocional, lo que tiene que ver con lo que es el desgaste de la atención personal y a personas, ¿no? Pues ese tipo de aspectos generan un desgaste importante, ¿no? Acompañar a las personas a que tal vez ya por situación, por sus motivaciones o por su desgaste, pues a lo mejor no tengan que de alguna forma mantenerse o no es lo más adecuado mantenerse en ese tipo de profesión, ¿no? O en ese tipo de puesto en concreto. A mí me parece muy importante, especialmente la supervisión y el trabajo para los equipos de dirección de los centros y de los servicios sociales. Es un aspecto muy importante desarrollar o reflexionar
capacitar incluso a ese tipo de profesionales que están desempeñando ese tipo de posiciones que son realmente complejas, que no son solamente que sean profesionales que tengan un gran conocimiento técnico sobre las cosas, sino que se convierten en gestores de personas, gestores de equipos. Estamos hablando de una cosa distinta. Ya estamos hablando de un salto profesional. Y en muchas ocasiones este tipo de personas no han recibido capacitación, formación específica en todo lo que tiene que ver con lo que es la complejidad de la gestión de un equipo de trabajo, ¿no? De lo que implica generar las estructuras, la organización, los criterios, las pautas, las culturas adecuadas que le permitan efectivamente pues, generar el mejor marco para poder alcanzar los resultados que se pretenden con su servicio, puesto, organización, etcétera, ¿no? Además, porque es un factor de protección social, de protección de los equipos, ¿eh? Es un aspecto que está íntimamente vinculado con el proceso de queme profesional, el burnout. Si tú tienes buenos jefes, buenos líderes, buenas directoras, buenos directores, tienes menor elemento de, seguramente, de factores de desgaste profesional, de cuidado profesional, ¿bien? Ayudarles a poder situarse aquí, yo creo que es un aspecto muy importante, incluso para ellas mismas, ¿eh? Porque en muchas ocasiones luego se ven afectados incluso en la pérdida de la propia salud, porque no se colocan adecuadamente en lo que es una posición de dirección y esto supone muchísimo nivel de desgaste físico, evidentemente, pero sobre todo emocional y psicológico, que puede llegar incluso a situaciones un tanto complicadas. Nuestro cliente tipo en este momento son fundamentalmente dos tipos de organizaciones. Administración pública y por otra parte estamos hablando de entidades o empresas, pero sobre todo entidades sociales, fundaciones, asociaciones o incluso a lo mejor algún tipo de empresa, ¿no? Pero nosotros lo que hacemos intentar es adaptar lo que tiene que ver con con el volumen de capital o de presupuesto que tienen destinado o quieren destinarle a este tipo de actividad. Es decir, intentamos ajustar por una parte la identificación de las necesidades que tienen y por otra parte qué tipo de respuesta puede ser más adecuada para poder desarrollar a lo que es su necesidad. Vamos a llamarlo como un proyecto tipo, es trabajar con un grupo, un equipo, en un intervalo de frecuencia entre a lo mejor una vez cada 15 días, una vez al mes, con dos profesionales para poder ir viendo cómo evolucionan a nivel de trabajo. Desde este marco podemos evidentemente jugar con distinto tipo de alternativas que tenemos. Lo desempeña única y exclusivamente un profesional, ¿bien? Entonces es un marco a lo mejor que nos podemos adaptar un poco más a la capacidad presupuestaria que tenga adquisitivo, el poder que tenga efectivamente la organización de la entidad para poder desarrollar la actividad. Y luego, evidentemente, jugamos con el factor de carácter tiempo. Pues a lo mejor ver la frecuencia una vez cada mes y medio, cada 2 meses, incluso con un intervalo de tiempo más mayor. Lo que hacemos sí, evidentemente, está condicionada ya lo que tiene que ver con los contenidos concretos que efectivamente desempeñamos en las sesiones. Esto sí que es clave. Vamos con un proceso más dirigido, con temáticas concretas, no vemos tanto lo procesual y vamos más a lo que es el acote de cuestiones temáticas para poder resolver situaciones o dudas o necesidades que estén muy bien definidas en ese escenario que hemos comentado anteriormente de identificación de las necesidades previas, ¿no? No es formación, no es cualquier tipo de formación, no es un cursito, es un proceso de acompañamiento, es un proceso donde nos involucramos en lo afectivo, emocional, en lo temático, en lo procesual. Implica además a nivel de exigencia profesional un marco muy amplio de disciplina, de conocimientos, de versatilidad, de flexibilidad, de adaptación. Tiene su coste y tiene su precio para poder desarrollarlo de manera adecuada. El desgaste es multifactorial. Tiene aspectos de carácter psicológico, aspectos de carácter organizativo, aspectos de carácter emocional, conceptual, teórico, presupuestario, de recursos, un poco de cómo sea la situación que trae cada equipo de trabajo, pues lo que hacemos es intentar abordar ese tipo de aspectos. Pues si estamos hablando de aspectos que están más vinculados, por ejemplo, con el desgaste emocional, por ejemplo, si estamos hablando de temas del cansancio, con ese tema del déficit en cuanto a la pérdida del tiempo, la gestión del tiempo y la tarea, por ejemplo, todo aspecto que de alguna forma aparece de manera reiterativa en lo que son los aspectos de trabajo, el cómo me coloco yo ante la sobrecarga de trabajo que estoy de alguna forma desempeñando yo a nivel profesional. Bien, pues depende cómo sea el factor de desgaste, lo que intentamos en la medida de lo posible es proporcionar reflexiones o algún tipo de herramienta o extraer incluso los propios conocimientos que puede tener la persona o el equipo de trabajo para poder movilizarlos a la hora de poder llevar a cabo cambios en la dinámica de funcionamiento. La idea no es reflexionar o saber conceptualmente qué es lo que tengo o debo que hacer. Lo verdaderamente complejo es llevar a cabo la transferencia a la posición profesional. Vamos en una dinámica de funcionamiento, los equipos tienen sus propias dinámicas de funcionamiento, tienen sus culturas de trabajo. Lo importante, lo difícil es cambiar este automático, es meter otro tipo de formas o hábitos de funcionamiento, meter otro tipo de formas de actuar, otro tipo de formas de sentir incluso, ¿no? Romper eso es muy complejo, es duro. ¿Por qué? Porque el ser humano por sí tiene la entropía de desgaste de la menor energía posible. Entonces, plantear cualquier tipo de estrategia de cambio inevitablemente significa encontrarnos con los obstáculos
de la propia persona o del equipo de trabajo, que tiene unas dinámicas, unas formas de actuar o de ser y de estar y de hacer que realmente son complejas de cambiar. Transferirlo al puesto es una situación muy compleja y eso es lo que intentamos de alguna forma poder evaluar, testar y acompañar a los equipos y a las personas. Ver qué es lo que hacen realmente en ese proceso de cambio. Por lo tanto, cuando hablamos de cambios, no hablamos de pedazos de cambios impresionantes. Ni esto es magia y quien te venda magia se está equivocando. Nosotros lo que intentamos acotar son pequeños tipos de acciones en lo concreto, en lo cotidiano, que le permitan en un momento determinado, pues por ejemplo, poner un límite, que es un tema que es el desempeño de la asertividad, implica que la persona teste, identifique, se sitúe, se coloque y dé ese paso de vértigo para poder ser asertivo y poner un límite a algo o a alguien. Y la idea es que eso luego posteriormente se mantenga en el tiempo, pero todo pasa por desarrollar un pequeño cambio de esa dimensión. No planteamos grandísimos cambios, sino pequeñas cositas que permitan el ajuste en lo cotidiano y que vayan permitiendo generando una tendencia de cambio. Y comprometer a las personas y a los equipos a que las hagan. Si no, esto es hablar por hablar. Creo mucho en esta idea del modelo sistémico, ¿no? de pequeñas cositas que voy incorporando a mi dinámica habitual de trabajo. Siempre incorporamos nuevo tipo de dinámicas de trabajo, de funcionamiento. Intentamos de alguna forma explorar pues determinado tipo de herramientas o técnicas que puedan servir para poder desarrollar pues determinado tipo de aspectos en las sesiones de equipo de trabajo o de los equipos que estamos trabajando con ellos. Tenemos un banco de herramientas o de lo que son dinámicas de trabajo ajustadas a necesidades concretas de los equipos, ¿no? Entonces, en ese proceso lo que hacemos es un proceso reflexivo de, bueno, pues elaborar dinámicas que no las estamos creando nosotros o hacemos unas pequeñas adaptaciones, ¿no? Para poder de alguna forma utilizarlas en los contextos donde son necesarias o creemos que son facilitadoras para poder abordar determinado tipo de dificultades o problemas. Y los profesionales de supervisión estamos permanentemente en continuo proceso de investigación e indagación. Estamos muy abiertos, estamos muy permeables a la utilización de recursos, de situaciones, de realidades, de experiencias incluso individuales, personales nuestras, que podamos movilizar en cada una de las sesiones. A raíz de la pandemia, pues tuvimos que incorporar todo lo que tiene que ver con el bagaje de las sesiones de supervisión online. Desarrollamos pues una estrategia concreta con pequeños mecanismos y de hecho hemos tenido grupos y organizaciones que han estado trabajando, hemos trabajado desde Madrid y estamos trabajando con equipos pues en Zaragoza, en Barcelona, en otro tipo de sitios, desarrollando programas de supervisión vía online, ¿no? Es normal que exista escepticismo, que me vas a contar tú de nuevo, ¿para qué sirve esto? ¿Cómo vas a utilizar de alguna manera la información o el poder que vas a tener? Es muy importante lo que tiene que ver con la primera fase de trabajo. Es el proceso de encuadre, de acotar claramente los principios que guían directamente ese tipo de actividad. Se sabe por parte de la empresa, la organización o la institución que nos contrata un poco cuáles son las temáticas o qué vamos a elaborar. Para nosotros es muy importante, primero, que la participación sea total y absolutamente voluntaria. Segundo de los principios importantes es la confidencialidad. Es decir, que las temáticas, los temas, los diálogos, los debates que se produzcan en el seno de la sesión queden en el propio seno de la sesión, quede directamente vinculado al compromiso de participación de esas personas. Si esto se cumple, pues efectivamente pues nos da cierto grado de credibilidad al proceso y esto es muy importante, porque debemos de alcanzar efectivamente el ¿qué? Permitir a la persona que se exprese desde el marco de libertad y de respeto, que toda persona que participe en las sesiones pueda tener la oportunidad de poder expresarse libremente, tanto el planteamiento de carácter intelectual racionalizado, bien, como el planteamiento de carácter emocional, porque se van a exponer en algunas ocasiones emocionalmente y tienen seguramente algún tipo de coste por la identificación de programas, por la identificación de conflictos a lo mejor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay que de alguna manera garantizar, y eso es un rol nuestro como supervisores, que de alguna forma se respete esa libertad y se respete los distintos tipos de puntos de vista acerca de las situaciones. Por tanto, marcar claramente el encuadre de principios y valores, marcar las normas y funcionamientos, y nosotros como profesionales que guiamos el proceso, ser muy estrictos con el cuidado de este tipo de aspectos. Un aspecto que desde mi punto de vista creo que es importante después de la experiencia es transmitir seriedad, credibilidad y confianza al cliente. Con la información, siendo muy cuidadosos con los pequeños aspectos y los detalles de funcionamiento, cuidados en las conversaciones para no trasladar ningún tipo de aspectos que muy fácilmente pueden ser transmitidos en conversaciones que podemos llamar informales, para poder garantizar desde nuestro punto de vista la mejor de las actuaciones, para poder ser efectivos, para poder ser eficaces y eficientes en la intervención, el factor humano en nuestros contextos es esencial. El factor humano es el factor esencial de éxito y de garantías
de lograr los resultados que pretendemos como organizaciones. Las trabajadoras sociales, las psicólogas, los psicólogos, los educadores, los técnicos de integración social, por ejemplo, los auxiliares administrativos, el factor esencial para poder garantizar la mejor respuesta ante la ciudadanía. Y el factor humano es capital para poder garantizar que desarrollamos adecuadamente la actividad y alcanzamos los resultados que pretendemos. Y además, este tipo de actividad genera mucho desgaste. Son personas que no vienen con situaciones favorecedoras, vienen con dificultades, vienen con problemas, vienen con cargas emocionales importantes, vienen con desgastes sociales, humanos importantes, y sostenerse aquí es difícil, es complicado y hace falta colocarse como profesional y como equipos para poder garantizar que tenemos ese grado de longevidad en el tiempo. Con la experiencia, con el bagaje, mayor capital de conocimiento intelectual humano vas incorporando a tu equipo de trabajo. Si tú generas estructuras, herramientas, espacios para poder garantizar que ese tipo de bagaje, que ese tipo de conocimiento, que ese tipo de talento humano que estamos creando, construyendo en las organizaciones, pues se mantenga con nosotros y no vaya hacia otro tipo de sitios, pueden ser respuestas como la supervisión que pueden, hombre, no digo que garantizártelo al 100%, pero por lo menos tener un espacio para poder favorecer que existan elementos de enganche, elementos de compromiso a lo que tiene que ver con lo que es la actividad, los equipos y las organizaciones.